En esta ocasión hablaremos sobre 3 temas relacionados con las cáscaras en el contexto europeo. Para empezar, hablaremos sobre la primera Great Shell construida en Europa, luego el sistema Seyss-Dividag y por último, la que para algunos autores es considerada la cáscara más grande jamás construida. En primer lugar, definamos qué es una cáscara. Una cáscara, estructura laminar, concha, cascarón, es una estructura que hace parte de los llamados sistemas de superficie activa. Esto quiere decir que se trata de placas delgadas y continuas que trabajan a tracción y a compresión y que debido a su peso, tamaño y bajo espesor no sufren esfuerzos de flexión. Estas membranas se clasifican en 3 categorías: superficies de curvatura simple, de curvatura doble, que pueden ser sinclásticas y anticlásticas, y sin curvatura como las plegaduras. Lo interesante de las cáscaras es que su forma es el resultado del estado de cargas y que su rigidez y eficiencia se deben a tal geometría, de modo que con ellas se logra un óptimo resultado con el mínimo de material. Estas características las hicieron muy atractivas en el siglo XX, en especial después de la Segunda Guerra Mundial, utilizándose principalmente para aplicaciones industriales. La que es considerada como la primera Great Shell de la historia fue diseñada en 1897 por Vladimir Shuhov, uno de los más distinguidos y versátiles ingenieros de su época, quien ideó multitud de innovaciones técnicas y patentes que variaron desde la construcción naval hasta la ingeniería de petróleos. Su contribución al diseño estructural revolucionó la construcción de edificaciones, pues los sistemas que concibió, sobre todo sus estructuras de doble curvatura, eran de una claridad sin precedentes. Se trata de una sala de producción de laminado de 73 por 38,4 metros, localizada en Viksa, un pequeño pueblito ruso. Es una membrana sinclástica, hecha con una rejilla de arcos en forma de diamante, que consiste en 5 amplias bahías de 14,6 metros de luz separadas por 4 arcos de armadura. La rejilla está compuesta por 2 sets de perfiles de acero con sección en Z puestos de manera inversa. Estos se disponen diagonalmente sobre los arcos de armadura formando romboides y generando su doble curvatura, la cual se rigidiza con el uso de tensores puestos de manera transversal. Las tensiones en cada parte de la cubierta están igualmente distribuidas en el material, lo que genera una considerable reducción en el peso. Además, al estar construida con elementos idénticos, se vuelve económica y eficiente, ya que esto permite una rápida fabricación y montaje. Esta es la verdadera innovación técnica. Estuvo en uso hasta el año 1980 y luego fue abandonada y descuidada por más de 2 décadas, y para el año 2009 se encontraba en un desastroso estado de reparación. Ninguna historia de la construcción moderna puede evitar hacer referencias al sistema Seyss-Dividag. Sin embargo, hasta el momento no se ha realizado un estudio exhaustivo sobre su influencia en el desarrollo internacional temprano de la construcción de cáscaras de hormigón. Por lo tanto, un proceso importante de transferencia de conocimiento durante los comienzos de la construcción de cáscaras de hormigón ha quedado en el olvido. Los comienzos de la construcción con cáscaras delgadas de hormigón se remontan al siglo XIX. Sin embargo, la historiografía internacional que estudia este tipo de edificio generalmente comienza con un planetario experimental erigido en 1923 en el techo de un edificio de una fábrica perteneciente a la compañía óptica Carl Zeiss en Jena. Este prototipo, desarrollado por el ingeniero de Zeiss en cooperación con la empresa constructora Dyckerhoff y Whitman, Dividag, dio origen al sistema, que consistía en proyectar hormigón sobre una estructura geodésica que tiene en su interior un encofrado deslizable. La estructura fue esencial para el desarrollo futuro de la construcción de armazones. Por primera vez, los conocimientos teóricos actuales relacionados con la teoría de membranas del campo de la mecánica aplicada se habían implementado en la construcción práctica con hormigón armado. Y gracias al registro y a la divulgación internacional que hicieron de su obra, un número cada vez mayor de ingenieros, algunos de ellos conectados a Dividag, otros de manera autónoma, presentaron sus propias interpretaciones de la construcción de la carcasa ZD. En primera instancia, esta tendencia se manifestó en países sin protección de patente, pero posteriormente se realizó una gran cantidad de innovaciones estructurales por primera vez en países distintos de Alemania. Estas construcciones fueron esenciales para la evolución internacional de la construcción de conchas.
La cáscara más grande fue construida en 1955 con un diseño de los arquitectos Maestlink, Bruins y Van der Soo. Esta fábrica de ropa tenía una superficie de 260 por 80 metros y estaba cubierta con cáscaras de 12 por 40 metros creadas y construidas por el ingeniero A.M. Haas. Las dimensiones principales fueron 12.85 metros de altura, medidas desde el piso hasta la corona, con un espacio libre de 7 metros desde el piso y un radio de curvatura de 9 metros. Tenían 7 centímetros de grosor, excepto en algunos puntos de los bordes, donde se engrosaron hasta 14 centímetros. El fondo y los lados de la viga canal tenían 20 centímetros de grosor. Dadas las dimensiones involucradas y para mantener el grosor y el refuerzo al mínimo y contrarrestar las distorsiones en el borde libre, las cáscaras se tensaron posteriormente en toda su longitud. Las ventanas grandes se colocan en el área libre entre cáscaras, que generalmente está orientada hacia el norte. Aunque una pequeña parte de esta área está ocupada por una viga de borde en el mismo plano, todavía hay disponible una cantidad sustancial de espacio en la ventana. Además de los beneficios derivados de su naturaleza monolítica y la resistencia al fuego inherente al hormigón, las principales ventajas de estos depósitos, que normalmente se usaban en edificios industriales, eran la iluminación natural que proporcionaban. Esto dado que la superficie interior lisa, blanca y curva del caparazón difunde la luz solar del norte de manera uniforme. Una última ventaja consistía en la buena acústica de las bahías resultantes, ya que la concentración de ruido presente en bóvedas de cañón simétricas y cúpulas estaba ausente gracias a la inclinación en la superficie cóncava de estos cobertizos cilíndricos. Y por último, algunas desventajas de estas estructuras son, por ejemplo, que presentan muchos problemas de impermeabilización. Tienen un costo elevado de mantenimiento, lo que les resta atractivo comercial. Suelen ser poco iluminadas. Conciliarlas con las instalaciones suele ser difícil. Además, están supeditadas a la moda y por último, cuesta trabajo generar una junta entre muros y cubierta.